los demás. Ahí se atoró. ¿Qué pasó? Ya comenzó la grabación, doctor. Sí, permítame un segundo. Es que se atoró mi máquina, no sé qué le pasó. Se pasmó por un segundo. Un segundo, es que hay dos invitados más. Creo que quieren acceder, les voy a dar. Ok, listos. Ahora sí, vamos a comenzar. Buenas tardes, todas y todos. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Saúl Alejandro García y será que modele esta mesa titulada Movilidad, Transporte y Espacio Urbano de la Maestría de Políticas Públicas Interculturales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quien tengo el honor de presentar. La doctora María Elena Herrera Amaya, que es docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ella es doctora en Antropología Social, egresada del CIESAS, es docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y nos apoya en el posgrado en la maestría en Derecho Indígena. Bienvenida, doctora María Elena Herrera. Y mi nombre es Saúl Alejandro García, yo también soy antropólogo social y trabajamos en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la Dirección de Investigación y Posgrado. Bueno, además de los comentaristas dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los y las comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar, considerar y con sus respectivos docentes directivos el trabajo terminal. Bueno, dicho esto, vamos con el primer estudiante, que es Carlos Alfredo Ávila Correa, que nos presenta el trabajo Accesibilidad en el Transporte Público de la Comunidad Indígena, estudio de caso de Huehuetlán, El Grande, Puebla. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se está presentando? ¿Ya lo ven ahí en la pantalla? Sí, ya está presentándose. Adelante, por favor, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Carlos Ávila. Mi tema de investigación es sobre la accesibilidad en el transporte público de la comunidad indígena, estudio de caso Huehuetla del Grande, Puebla. Bueno, como antecedentes, escogí ahorita estoy con el proceso de protocolo de investigación, los antecedentes internacionales y nacionales. Uno de ellos es la CEPAL, que uno de los temas más históricos y relevantes es sobre la movilidad que menciona Lupano y Sánchez, ya que es un elemento estratégico para el desarrollo social y económico. Por otra parte, también la ONU menciona que en uno de esos objetivos del desarrollo sostenible de los 17 objetivos que maneja la ONU, pues son las de la Agenda 2030, que a través de la ODS, en su objetivo número 11, promueve los sistemas de transporte seguros, accesibles y accesibles y sostenibles para garantizar ciudades inclusivas. Por una parte, pues, por otra parte, menciona también la agenda urbana, que es lo que ha mencionado la ONU Habitat en el año 2016, que en ello, parte de su importancia de implementar políticas públicas de movilidad y favorecer la inclusión social en las desigualdades territoriales. También en los antecedentes nacionales, que es por una parte, pues, lo menciona Gutiérrez, y
que pues la movilidad implica la capacidad de las personas para acceder a servicios de empleo, educación y salud. Y Millán Lagunas también lo menciona en la movilidad depende de públicas, y también los Flores también lo mencionan como otras diferencias de la infraestructura de conectividades territoriales de acceso a servicios básicos. Bueno, este es el municipio que yo quiero pues trabajar, en el municipio de Burleta Grande. Pues ya es como un antecedente histórico que viene partiendo desde la época de los españoles, durante la mitad del siglo XVI. Y pues ya más adelante, pues en 1750, pues pasó a formar parte de una jurisdicción eclesiástica de Huehuetla, y durante este siglo, pues en el siglo XIX, perteneció al distrito de Tepeji. Bueno, pues viene siendo como parte introductoria que pues propone analizar cómo es la problemática en este municipio en la movilidad urbana, ya que pues es un derecho que permite pues el acceso a la educación, la salud y el empleo y otros servicios básicos. En Huehuetla Grande, pues las condiciones geográficas y la limitada cobertura de transporte público dificultan los desplazamientos cotidianos. Esto pues lo estoy todavía como analizando, todavía pues no ha quedado todavía pues muy delimitado. En el planteamiento del problema, pues presenta pues una importante población indígena por los problemas de conectividad territorial, como viene siendo el desplazamiento, como los mencioné, en faltas de oportunidades como el empleo, la salud y pues, los accesos básicos. Bueno, mi pregunta de investigación la partí en 4. Viene siendo que cuáles son las características de la infraestructura vial, la oferta y la calidad del transporte público disponible en la comunidad indígena del municipio de Huehuetla Grande. ¿En qué medida el marco jurídico y las políticas públicas de movilidad vigente en el estado de Puebla responden a las condiciones territoriales, socioculturales y de la población indígena de Huehuetla Grande? ¿Cómo se relacionan las condiciones de accesibilidad al transporte público con el acceso de la población indígena y a servicios de educación, salud y oportunidades del empleo? Y por último, ¿qué problemáticas de necesidades y percepciones sobre la movilidad cotidiana y el acceso de transporte público se identifican en los contenidos comunitarios y espacios digitales relacionados con la población indígena de Huehuetla Grande? El objetivo general viene siendo analizar las condiciones de accesibilidad al transporte público que enfrenta a la población indígena del municipio de Huehuetla Grande, Puebla, desde el enfoque de las políticas públicas de movilidad mediante un estudio de caso que permita comprender las características, limitaciones e implicaciones para el acceso a derechos sociales. Por otra parte, pues los objetivos que quiero analizar en mi tema de investigación es describir la movilidad y el transporte en la comunidad indígena de Huehuetla Grande, considerando que las condiciones de infraestructura vial y transporte público disponible y las experiencias de accesibilidad de la población. Comparar el marco normativo y las políticas públicas de movilidad vigentes en el estado de Puebla, identificando sus alcances, contextos rurales e indígenas. Y por último, pues voy a explicar cómo son las condiciones de movilidad, accesibilidad en el transporte público, influyen en el acceso a la educación, la salud y el empleo de la población indígena de Huehuetla Grande a partir del análisis de sus experiencias y desplazamientos cotidianos. El método que quiero aplicar es pues un enfoque cualitativo desde una perspectiva, desde un estudio de caso, y en la unidad de análisis pues en Puebla, Huehuetla Grande. Pues el tema de investigación que pues yo quiero pretender es un análisis descriptivo y analítico que buscará pues comprender cómo son las experiencias de este municipio de la movilidad y accesibilidad en la población indígena, así como la
incidencia de las políticas públicas en este contexto. El diseño de investigación que quiero partir pues, son las técnicas de correlación de información, que viene siendo la revisión documental de legislación, programas, información, estadística, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios con preguntas abiertas, observación digital no participante en redes y espacios comunitarios. ¿Qué quiero decir aquí? Pues que no me quiero trasladar directamente al municipio, sino como que quiero partir de estos medios de redes sociales o algún cuestionario y de ahí recabar información y obtener pues todas las estadísticas y preguntas de parte de la comunidad. También pues el análisis que quiero pues partir es el análisis temático mediante categorías de la movilidad, la accesibilidad y la interculturalidad, la desigualdad territorial y las políticas públicas. Y pues ya como conclusión, pues la accesibilidad en transporte público constituye un factor determinante para el ejercicio de los derechos sociales en comunidades indígenas. Esta parte pues son las condiciones territoriales, la limitada infraestructura que pues generan desigualdades, desplazamientos cotidianos de ese municipio y pues en este caso pues pues lo quiero partir como un estudio de caso para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de las políticas públicas, ¿no? de Puebla. De igual manera, los resultados me servirán como evidencia para proponer políticas públicas más incluyentes, accesibles e interculturales que contribuyan a la calidad de la vida de la población indígena. Por otra parte, pues, la movilidad urbana pues, constituye pues, es un pilar fundamental para pues, comprender los problemas públicos y relacionados con el desarrollo territorial del acceso equitativo de los derechos sociales de Puebla. Bueno, si bien pues, en estos años, los últimos años y en estos años se han impulsado proyectos orientados de modernizar el sistema de transporte, pero pues como vemos aún persisten problemas estructurales relacionados con la cobertura, frecuencia, accesibilidad en el servicio, particularmente en los municipios rurales e indígenas. En consecuencia, pues esta situación pues, limita el acceso a amplios sectores de la población a servicios como educación, el empleo, la salud y en otros espacios fundamentales para su bienestar pues, del municipio. Y pues estas son mis referencias, las que pues, recabé información. Y pues ya sería todo. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu exposición y a continuación comenzaremos la ronda de retroalimentación y le pido a la doctora María Elena Herrera, por favor, si eres tan amable con tus comentarios. Por favor, doctora, adelante. Gracias. Sí, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Entonces, voy a comentar, voy a comenzar, primero voy a empezar con algunos comentarios como generales y luego voy a indicar algunos como más puntuales. En general, me parece que tienes un acierto en elegir o centrar la investigación a partir de este tema de la movilidad, porque me parece que es un tema al que luego no nos acercamos o que nos acercamos de manera secundaria en otras investigaciones y tú lo colocas de principio, ¿no? Es decir, voy a entender las desigualdades, voy a entender el difícil acceso a ciertos derechos, pero lo voy a hacer a partir de la movilidad. Eso me parece que es un acierto porque es como una manera original de revisar un problema que ha sido muy investigado, pero ahora desde otro foco. Sin embargo, creo que para poderle sacar potencial a ese foco que tú has escogido, tendrías justamente que explicar o justificar el por qué. Es decir, todo el tiempo en el resumen que tú enviaste nos estás diciendo, bueno, se trata de esta comunidad, tiene problemas en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, pero todo el tiempo me preguntaba, bueno, pero si tiene todas esas dificultades en el acceso a todos esos derechos, ¿por qué no partir de la educación? ¿Por qué no partir del trabajo? ¿Por qué no partir
de lo laboral, ¿no? O sea, ¿por qué no partir de estas cosas y por qué escoger el tema de la movilidad? Entonces, creo que puede ser un acierto partir de la movilidad, pero siempre y cuando puedas justificar y puedas explicar por qué. Y para esto creo que es necesario conocer un poco más de Huehuetlán. Sé que de pronto es complicado por la extensión del documento y demás, pero creo que sí es importante que puedas tú decir cuáles son esas características, más allá de que sabemos por lo que nos cuentas que es un pueblo indígena, cuáles son sus particularidades, digamos, es un lugar que está enclavado en una sierra, es un lugar que está en una zona baja, en una zona, o sea, para imaginarnos un poco justamente cuál es el tema del acceso o por qué es tan importante considerar el tema del acceso. Para eso creo que es necesario tener esas herramientas o tener todos esos elementos contextuales que de alguna manera nos ayudan a entender. De nueva cuenta, mi primera pregunta, ¿por qué focalizar el tema de la movilidad? ¿Sí? Ahora, por otro lado, y entrando con cosas un poquito ya más puntuales, la primera que comentaría sería la cuestión descriptiva versus la cuestión analítica. Conforme uno te va leyendo y conforme vas planteando el tema del objetivo y un poco de la pregunta, pareciera ser que tu tema es más descriptivo, porque te encaminas a decir, bueno, quiero ver cuáles son las condiciones materiales de esta infraestructura para la movilidad y quiero entender cómo eso está impactando a la comunidad, ¿sí? Pero digamos que ese nivel todavía es muy descriptivo y falta justamente una capa analítica que te permita a ti dar como un paso, un escaloncito más arriba para poder decir con qué se conecta la movilidad. Tú tienes, creo que, dos elementos por un lado, ¿no? Tienes el tema de focalizar el transporte como el eje de tu investigación y por el otro tienes la categoría de los derechos sociales o los derechos humanos, que no sé si es algo en lo que tú quieres aterrizar, pero creo que justamente si tienes esas dos dimensiones y te preguntas un poco cómo las condiciones actuales de la movilidad en Huehuetlán afectan o están condicionando el acceso a ciertos derechos, creo que puede ser un poco más analítico y no quedarse tan solo en el plano descriptivo. E igual, si lo que puedas plantear es ir un poquito más allá y entender un poco el por qué la ausencia de estas políticas enfocadas a esta población. Sobre todo, y creo que aquí también tiene que ver con el contexto, o sea, Huehuetlán no es un caso aislado, ¿no? Tú nos hablas de Huehuetlán, pero la realidad de Huehuetlán se replica en muchísimas otras comunidades indígenas de México y no solo indígenas, ¿sí? Entonces, tal vez preguntar, ampliar un poco el horizonte y preguntarnos por qué hay ausencia de políticas encaminadas a garantizar el acceso, la movilidad de ciertas poblaciones dentro de todo el mapa nacional. Y ahí tienes preguntas que son un poco más analíticas y que te permiten ir más allá de la cuestión meramente descriptiva, ¿sí? Acá también, bueno, tenía duda con el tema de la movilidad sustentable, porque justamente falta quizá entender un poco más lo que te decía del contexto de movilidad en Huehuetlán, para preguntarnos por qué es necesario hablar de la sustentabilidad, sobre todo pensando, o sea, si estamos pensando, no sé, a lo mejor yo me estoy haciendo una realidad que obedece a lo que yo conozco y que no necesariamente es aplicable a todos lados, pero de pronto, si pensamos en una zona rural, en una área indígena, si el primer paso es que tengan movilidad, ¿no? Y creo que está a años luz de que esa movilidad pueda ser sustentable, porque o sea, ni siquiera las ciudades tienen una movilidad o programas de movilidad sustentable, y todavía pensar eso en una comunidad en la que apenas o que carece de esta infraestructura de movilidad espacial urbana, de movilidad, perdón, creo que, no sé, habría que problematizar un poco el tema de la sustentabilidad o habría que problematizar por qué hablar de sustentable, sobre todo bajo las condiciones en las que se presenta pues esa movilidad, ¿sí? Por otro lado, bueno, te sugeriría que la pregunta de investigación no la fragmentes como ahora que presentaste como estas 4 preguntas,
sino que hagas el esfuerzo siempre por colocar y que sea una pregunta, porque eso te va a ayudar a delimitar y al hecho de decir, justamente, no necesito hacerme más de 3 preguntas porque lo que quiero hacer y lo que quiero buscar es esto. O sea, creo que se permite 2, 3 preguntas, pero cuando salen, se desprenden del anterior, pero que siempre exista una que es la global y la que va al corazón otra vez. ¿Cuál es la relación entre las políticas de movilidad y el acceso a derechos sociales? Esa es mi pregunta, ¿sí? Mi pregunta central. Y bueno, lo del objetivo iría bajo la misma tónica de mi comentario anterior, que sería que busques que sea ese objetivo un poco más analítico, porque como está presentado hasta el momento pareciera ser solo descriptivo y me parece que tendrías un tema potencial, ¿no? Aquí, no sé, estaba pensando que sería muy interesante tu trabajo y eso es a manera de sugerencia, algo que obviamente tú decidirás en conjunto con la persona que te dirige. Lo interesante que podría ser, porque podría ser hacer un mapeo, y un mapeo desde lo comunitario, o sea, no tomar ese mapa y trazar rutas, sino más bien cómo puedes tú, a partir de lo que te cuenta la gente, empezar a trazar cuáles son las formas de transporte local. ¿Cuáles son las formas de transporte local? ¿Cuáles son los lugares a donde más se desplaza la gente? ¿Cuáles son los lugares a los que necesita ir? Y porque eso te va a empezar a hablar desde las narrativas más locales, justamente del tema de la movilidad. Te va a decir, van acá porque es a donde quieren ir o porque es a donde pueden ir. Y eso te va a empezar a hablar a todos los grupos sociales, ¿no? Va a tocar desde los niños jóvenes que van a las escuelas, de las personas que van a trabajar, de las personas que se mueven a un hospital u otro. Y cuando tú vas preguntando eso, te va a ti a decir qué tipo de transportes existe, ¿no? Si pasa uno que es del municipio, si pasa uno que ni siquiera está registrado, que es el vecino que tiene su carro y que es el que mueve a la gente, o si de pronto son estos sistemas en donde alguien le paga lo de la gasolina al vecino, al familiar, para que lo saque a la carretera y ahí alguien pase por él. Creo que eso te va a hablar muchísimo de cómo es la movilidad en un espacio concreto. Y esto me lleva justo a otro comentario que tiene que ver con este objetivo donde tú dices que vas a documentar o que vas a recopilar información de estadísticas oficiales y desde luego hay que revisarlas, pero pues yo me preguntaba si en realidad esta información existe, ¿no? Porque luego cuando son escenarios o espacios tan particulares o tan específicos, luego de pronto la única información que existe es información general. Solo te van a decir cuáles son esos transportes formales, cuáles son esas políticas que a lo mejor puede que estén desactualizadas, pero que en realidad con el trato de la gente es donde tú sí vas a encontrar qué es lo que verdaderamente está funcionando dentro del día a día, ¿sí? Entonces, ya para ir como cerrando, me parece que tienes un foco potencial, que es focalizar el transporte y cómo podrías tú focalizar el tema de la movilidad con el acceso a derechos humanos y con el tema de políticas públicas. Me parece que ahí tienes un foco interesante, pero que habría justamente que hacer esa relación de una manera más explícita en tu planteamiento y que puedas justificar por qué el transporte para ver todos esos escenarios y que de alguna manera puedas orientar tu metodología a este mapeo desde la propia narrativa local, ¿sí? Aquí hay una relación también que me parece interesante y con esto cierro, de esta relación justamente entre la movilidad y los derechos y más bien como preguntarte, porque ahí está la dificultad, o sea, sé que no hay réplica, pero igual lo puedes pensar, ¿cómo lo vas a ver? ¿No? O sea, ¿cómo sería la manera en que tú puedas establecer que sí existe una correlación entre la movilidad y el acceso a derechos? ¿Sí? Creo que ahí hay un reto, creo que ahí está la parte analítica y creo que pues eso, tienes ese reto y tienes esa potencialidad para poderlo trabajar de aquí en adelante. Y pues yo con esto cerraría y muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, doctora María Elena. Bueno, creo que la doctora María Elena fue muy puntual en todos sus comentarios, muy atinada. Pues sí, yo también concuerdo con ella, me parece que hay que revisar las preguntas
de investigación. Creo que los objetivos también hay que revisarlos. El diseño metodológico creo que no está claro por lo mismo de que no hay claridad en las preguntas y los objetivos. Mis sugerencias son muy puntuales. Primero, yo lo que te sugiero es que quizás sí, bueno, desde mi punto de vista y de mi formación, creo que sí es necesario hacer un análisis regional geográfico, ¿no? De los nodos, de las distancias, porque a veces son cosas que uno no toma en cuenta, ¿no? Pero sí es importante, sobre todo porque en la percepción del tiempo y la distancia que tienen las gentes que viven en comunidad, pues eso también dista, bueno, más bien son, ¿cómo decirlo?, constructores de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo son marcajes de cómo se mueve la vida. Parece mentira, pero es cierto. O sea, no es lo mismo que ver que pasan cada 5 minutos, ¿no? El transporte, que pasa cada 3 horas, ¿no? Entonces, eso marca también la movilidad social y también la vida cotidiana de las localidades. O sea, son factores que parece que no, pero sí son importantes. Primero. Segundo, me parece que sí es importante, y bueno, no sé, yo escuché por ahí que no sé cómo estás pensando hacer el análisis, pero yo en lo personal, y quizás no sé qué opine la doctora Marilena, pero como antropólogos que somos, yo creo que sí es necesario ir un día, subirse al camión, observar, abordar a las personas, porque me parece que esa parte es esencial. O sea, el diseño de la política pública, desafortunadamente, a veces solo pasa en ciertas áreas, en ciertas dimensiones, cuando la política pública debe ser analizada y construida, ahora sí, desde abajo, ¿no? Y la percepción es muy importante en el tema. Entonces, yo creo que es importante la descripción, pero más que la descripción, tiene que ser acompañada con estas narrativas que la doctora ya te comentó. O sea, esas narrativas son fundamentales para poder entender. Y las narrativas no solamente irían de las personas que viven en la comunidad, sino de otros actores que también son muy importantes. Por ejemplo, si vas a analizar la movilidad, bueno, ¿cuántas líneas hay? ¿Quiénes son los choferes? Si son líneas concesionadas o no. En muchas comunidades se mueven con taxis piratas, ¿no? Son colectivos. Las motos, ahora la motocicleta juega un papel muy esencial en las comunidades. Es decir, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de toda una dimensión, ¿no? Digamos, de vehículos y de formas en cómo la gente se traslada. Entonces, eso no lo debes olvidar. No solamente es el transporte público, porque ni siquiera es público, es concesionado, ¿no? Y entonces ahí es donde todo esos contextos lo tienes que considerar como parte de tu análisis, ¿no? Con eso concluyo porque ya son justamente los tiempos que nos señalan. Te agradezco mucho, Carlos, y bueno, también los comentarios muy atinados de la doctora María Elena. Me parecen muy bien. Bueno, vamos a seguir por la cuestión del tiempo. Seguimos con Gabriel Torres González. Me parece que ya está aquí. Tiene un tema muy interesante: influencia de la pobreza en la delincuencia del pueblo originario del Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza. Adelante, Gabriel, te recuerdo que tenemos 10 minutos y no hay derecho de réplica. Adelante, por favor, Gabriel. ¿Ya hace mi presentación, disculpen? No, Gabriel, no se ve. Okay. Ahora sí, ya, Gabriel, ya está. Adelante, por favor, Gabriel. Se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí ya se... Sí, Ahí. ya. ¿Ya? Ok. Bueno, mi título es Influencia de la pobreza en la delincuencia del pueblo originario del Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.
Este proyecto se escribe formalmente dentro de las líneas de investigación de gobernanza comunitaria, participación social e identidad de los pueblos originarios. El propósito fundamental es la balanza retroalimentación, la pertinencia conceptual, el planteamiento crítico del problema y la ruta metodológica, propuesta para abordar las complejidades. Agradezco su atención y quedo a disposición para el contexto local. El estudio se sitúa en el Peñón de los Baños, asentamiento originario prehispánico, históricamente conocido como Tepetzingo. El trabajo de campo se realiza directamente con la población de adolescentes y jóvenes entre 3 y 25 años. El pueblo se encuentra contradictoria, cuenta de manera directa con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lo que genera un punto de altísima conectividad global y de flujo. Sin embargo, en los márgenes de esta infraestructura convive de forma paralela una grave segregación socioespacial con los habitantes que se encuentran históricamente excluidos de los beneficios de este desarrollo urbano, lo que configura un escenario de tensiones latentes que impacta con mayor fuerza en las trayectorias de sus juventudes. Tratamiento del problema. El problema de investigación no se limita a la pobreza en un sentido abstracto, sino a una situación de problema delimitada por la acumulación de carencias estructurales. Las cifras de región son contundentes. El 34.5% de los habitantes viven en situación de pobreza, hasta el 2.9% en pobreza extrema. Además, se enfrenta a una fractura de acceso de derechos básicos. 48.4% carece de seguridad social. El 24.6% no tiene servicios de salud. Lo que busco analizar es la tensión que surge cuando estas privaciones materiales conviven con un entorno físico degradado, caracterizado por asentamientos irregulares y la falta de espacios públicos dignos. La investigación indaga cómo este ecosistema de marginación acumulada funciona como un catalizador social que transforma la vulnerabilidad socioeconómica en factores de riesgo delictivo en las juventudes locales. Pregunta de investigación. A partir del planteamiento del problema se formula una única pregunta central de investigación redactada de manera clara y directa. ¿Cómo influye la pobreza multidimensional en las carencias estructurales en la configuración de conductas y factores de riesgo delictivo entre jóvenes de 13 a 25 años de edad en el pueblo originario del Peñón de los Baños? Primero, se entiende de forma unívoca porque evita amontonar múltiples interrogantes al mismo tiempo. Segundo, está regularmente delimitada en términos territoriales, etarios e institucionales. Pero tiene viabilidad empírica, lo que significa que puede y será respondida mediante el trabajo de campo en el barrio. Por último, guarda una coherencia absoluta con el problema expuesto y funciona con el puente directo hacia un diseño de nuestros objetivos. Objetivos de investigación. Para darle respuesta a la pregunta planteada, el objetivo general de este proyecto es analizar la relación entre la pobreza y la dinámica delictiva en el pueblo originario de los Baños, identificando la convergencia de los factores estructurales, sociales, económicos y urbanos de la generación de escenarios de riesgo. En estricto cumplimiento con las recomendaciones metodológicas del posgrado, este diseño evita posturas maximalistas y excesivamente ambiciosas como erradicar y demostrar la criminalidad. En su lugar, el enlace real se enfoca en comprender e interpretar el fenómeno a través de 4 pasos. Primero, calcular el perfil socioeconómico local. Segundo, identificar los tipos de delitos y patrones sociales. Tercero, examinar la influencia de las variables culturales e institucionales. Cuarto, el impacto real de la exclusión de oportunidades sobre trayectorias de las juventudes de la comunidad. Y los medios generales disponibles generan una presión que empuja a los jóvenes hacia conductas de proyecto. Mi justificación, disculpe. La justificación de este proyecto se sostiene en un triple pertinencia, respondiendo a la forma directa de los pilares de nuestro posgrado. Socialmente importa porque busca generar diagnósticos reales que sirvan para diseñar estrategias de prevención del delito,
desde las causas estructurales, aportando directamente a la comunidad y evitando la estigmatización de los jóvenes. Académicamente atiende un vacío crítico. La mayoría de los estudios sobre delincuencia y pobreza son macroeconómicos, pero casi no existen investigaciones locales que crucen estas variables de condición específica en un pueblo originario urbano. Desde la perspectiva de la interculturalidad, su relevancia radica en que rompe el extractivismo sistémico, reconociendo la memoria histórica y la organización tradicional del Peñón. Finalmente, este proyecto es pertinente a nuestra maestría porque encarna el núcleo del programa, demuestra que no se puede diseñar una política pública de seguridad eficiente en la Ciudad de México si se ignoran los procesos interculturales y estructuras de gobernanza de sus comunidades originarias. Marco teórico. El andamiaje conceptual inicial se concentra estrictamente en tres nociones centrales que operan como herramientas analíticas en el campo. El primer concepto es el de anomia, de Robert Merton, el cual usaremos para comprender cómo la brecha estructural entre las aspiraciones de éxito económico y los medios legales disponibles generan una presión que empuja a los jóvenes hacia conductas desviadas con una respuesta adaptativa. El segundo, desorganización social, con Sampson y Groves. Utilizamos para analizar el entorno urbano, nos permite evaluar si el deterioro de los espacios públicos y la infraestructura han debilitado los mecanismos de control social, informal y de redes vecinales en el barrio. Incorporamos la privación relativa de Russiman, un concepto clave para interpretar la dimensión psicológica y social de la frustración colectiva, ayudándonos a analizar qué impacta a los jóvenes la comparación cotidiana de sus carencias materiales y riqueza del aeropuerto circundante. Mi diseño metodológico. Para dar viabilidad operativa al proyecto, la ruta metodológica se define bajo el enfoque cualitativo descriptivo, utilizando como método rector la investigación de acción participativa. Las técnicas seleccionadas combinan secuencialmente la revisión sistemática de literatura, entrevistas semiestructuradas, observación participante y cartografía participativa. Los instrumentos diseñados para el registro incluyen un algoritmo de búsqueda avanzada, guías de entrevista, guías de relatorio, bitácora de campo y centralmente un mapa de base a gran escala desprovisto de señalizaciones institucionales. Los participantes serán adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años, seleccionados mediante una muestra intencional no probabilística de entre 10 a 15 sujetos. Los criterios de selección exigen una residencia mínima de 1 año en la zona. En el ámbito de garantiza la confidencialidad mediante consentimientos escritos y asentimientos informados para menores de edad. Finalmente, la forma de iniciar de sistematización considera una transposición cartográfica para procesar las marcas del taller. No te escuchamos, Gabriel. Gabriel, no te escuchamos. Ahí ya me escuchas. Sí, apaga tu cámara para ver si se escucha mejor. Ok. Por favor. A ver, apaga tu cámara y síguele. Ahora sí, ¿ya me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, me quedé en mis avances. Como corresponde en este primer coloquio, le presento las decisiones metodológicas que se encuentran actualmente en proceso de consolidación. Hasta el momento, el principal avance radica en la estructuración teórica del problema y en el análisis estadístico del contexto socioeconómico local. Sin embargo, reconociendo que este espacio sirve precisamente para la orientación, me encuentro afinando detalles operativos críticos. Después estoy ajustando la delimitación de muestra para asegurar una representatividad equilibrada entre los subgrupos de edad, ya que las dinámicas de riesgo varían entre adolescentes de 13 años y un adulto joven de 25. Asimismo, estoy trabajando en brindar la coherencia fina entre mis objetivos específicos e instrumentos
y me encuentro revisando si para el rango de los menores de edad es metodológicamente más pertinente priorizar una entrevista semiestructurada individual o implementar grupos focales complementarios que faciliten la interacción horizontal. Para cerrar esta exposición quiero plantear con claridad que lo que espero fortalecer a partir de la retroalimentación de este honorable comité. Mi objetivo principal es presentar estos avances en el coloquio y robustecer la validez interna y lo revolucionaria de mi propuesta. Asimismo, bueno, enriquecer las estrategias de inserción comunitaria que exige la investigación de acción participativa y validar la pertinencia metodológica de la iconografía propuesta para los talleres cartográficos de las juventudes. Aspiro a que estas observaciones orienten este proyecto hacia una investigación situada éticamente responsable y decolonial, que no solo aporte el conocimiento académico, sino que sea verdaderamente útil para la prevención de riesgo en el PEYAC. Eso sí. Muchas gracias por tu presentación. Gabriel, le cedemos la palabra a la doctora María Elena para que, por favor, nos comente de tu trabajo. Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias nuevamente. Gracias por tu presentación, Gabriel. También voy a comenzar con mis comentarios. Me parece que tienes un proyecto que se enmarca en una discusión que tiene bastante trayectoria en las ciencias sociales, ¿no? En especial, bueno, la psicología tiene un camino muy andado en este tema, en esta relación entre pobreza y delincuencia, y que tuvo un despunte en la década de los 80s, y de ahí que varios de los autores que tú rescatas estén ubicados justamente en esa década, ¿sí? Ahora bien, mira, yo creo que el tema o tu proyecto tiene una tensión que está entre la teoría, que está acá arriba, y entre la cuestión más individual, más de la agencia de las personas, que está acá. Y creo que hay una tensión porque tu teoría está acá arriba y tu metodología está desde acá abajo, ¿no? Tú hablas entonces cuando tú pones tu metodología, tú planteas algo inmersivo. La teoría de la investigación-acción, el mapeo, eso pues es individual, es de cara, es de frente, es del trabajo de campo con la gente, pero tu teoría está acá arriba y de pronto parece que no conectan. Y además aquí, bueno, yo tendría un comentario respecto a la teoría que tú manejas, en especial la teoría de las ventanas, a que tal vez necesitas actualizar un poco los referentes teóricos que tienes. O sea, están bien como antecedentes. Desde luego, la teoría de la anomia, la teoría de las ventanas han estado presentes y hacen parte como de la revisión de antecedentes de lo que se ha hecho, porque además fueron teorías muy relevantes y con mucho peso en su tiempo. Pero ya pasaron 40 años desde que esas teorías fueron las que explicaron pues la realidad. Y creo que, bueno, además no creo, estas teorías, sobre todo la teoría de las ventanas, ha recibido muchísimas críticas desde entonces, ¿sí? Y ha recibido muchísimas críticas porque pues contribuye a la criminalización, contribuye a la estigmatización de pensar a las colonias pobres como delincuenciales, y pues eso suele ser muy riesgoso y requiere muchísimo cuidado para no volver a revictimizar a ciertas poblaciones o volver a retratarlas como si la pobreza fuera la responsable de la delincuencia, o como si todas las personas delincuentes fueran pobres y todos los pobres fueran potenciales delincuentes sueltos, ¿no? Entonces, ahí yo te invitaría a poder revisar, actualizar un poco más de teorías actuales o a las propias críticas que se le han hecho ahí, y que sería bastante interesante, en lugar de entender la relación entre pobreza y desigualdad como una causalidad, empezar a verla como una correlación, ¿sí? Y ver más bien cómo están conectándose entre sí. Pero acá, por eso mi segunda invitación sería a que empieces a escuchar un poco más, otra vez desde tu metodología y desde tu trabajo inmersivo, que creo que te puede dar mucho de qué hablar, ¿no? En especial porque te ayuda a soltar un poco esta teoría que a veces es muy rígida y te permite conectar con cuestiones más de cómo es la realidad, que de pronto cuando tú lo platicas así suena, de yo quiero ir ahí, quiero preguntar, quiero saber, pero como que tu teoría no te deja, porque la teoría ya te está diciendo que pobreza y desigualdad siempre van de la mano, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Yo
me pareció muy sugerente uno de los objetivos que tú tienes, que es, me parece, el objetivo 3, que es el de examinar la influencia de los factores culturales, institucionales y demás en las dinámicas de seguridad y convivencia comunitaria. Incluso pensaba que ese objetivo 3 puede ser potencial y que desde ahí podrías empezar, o desde ahí podrías empezar a hilar el verdadero corazón de tu proyecto de investigación, porque creo que ese objetivo te permite preguntarte más, o sea, ya no está hecho, o sea, yo también quiero saber cómo es, ¿no? O sea, cuando leía los objetivos y digo, bueno, no quiero que me digan que la pobreza y la delincuencia van de la mano, más bien me interesa saber cómo influyen estos factores culturales, institucionales, en las dinámicas que tiene la gente sobre la seguridad. Por otro lado, también pensaba que hay una brecha entre lo que decimos que es la realidad, hace algo así como lo objetivo, lo que de verdad pasa, y otra cosa, lo que es la percepción, que es lo que pensamos que pasa, ¿sí? Y que a lo mejor también tu proyecto de investigación puede que esté más encaminado hacia esa parte de la percepción, en cómo percibe la gente la seguridad en su colonia, cómo perciben las personas que se relacionan la pobreza y la desigualdad, y creo que ahí también tendrías un campo amplio y que le daría la vuelta también como a estas corrientes tan rígidas que de pronto nos orillan a pensar algo como si así fuera, ¿no? Entonces creo que ahí tienes pues sí, eso, como una guía. Y acá nada más, por último, que creo que es importante en tu caso, bueno, en el caso de cualquiera, pues siempre tener un protocolo de trabajo de campo con los actores sociales en cuanto a pues a esto de tener el consentimiento y demás, pero creo que en tu caso es doblemente necesario por el tema de los menores de edad. Sí, creo que sí necesitas ahí tener una precaución extra, ya que vas a trabajar con personas que a lo mejor tienen 17 años, 16, 15, y saber pues que existen mecanismos para eso, como el hecho de que siempre estén un adulto, además de ti, presente, o siempre tener la autorización de los padres de por medio, porque puede ser un tema delicado en ciertas cuestiones, y creo que siempre es bueno blindarte desde antes de ir al campo. Y bueno, con esto lo termino por cuestiones de tiempo, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, hola, bueno, buenas tardes, me tomo la palabra ahora. Y sí, yo también estoy de acuerdo con la doctora María Elena, es muy fuerte, ¿no? Decir que esa asociación de pobreza y delincuencia, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esos políticos o gente adinerada de la Benito Juárez, ¿no? Que roba más que una persona, a lo mejor, de otras colonias, ¿no? Porque finalmente, fíjate, y eso tiene que ver mucho con lo que dijo la doctora en torno a las percepciones, ¿no? O sea, fíjate, ¿para qué roba? O sea, pensando en el tema de la delincuencia, ¿no? O sea, ¿para qué roba un joven de una familia que no tiene las posibilidades o qué sé yo? O sea, roba pues porque de alguna manera tiene que tener esa necesidad económica para poder subsistir, ¿no? Y la lógica es diferente cuando tú ves a un delincuente de estos que tienen departamentos, que tienen ahí todo un consorcio, o sea, que es más, hasta se roban el agua, ¿no? Se roban el territorio, o sea, me parece que sí es muy, pues no sé cómo llamarle, si sea muy faccioso, pero yo creo que tienes que tener mucho cuidado ahí, pues. O sea, en verdad, sí tienes que tener mucho cuidado, es como, recuerdo también esas perspectivas teóricas que hablaban que, por ejemplo, en relación a la naturaleza, ¿no? Que los mayores depredadores de la naturaleza eran los pobres, ¿no? Es algo similar. Entonces, yo creo que sí es importante regresar a replantear ahí la cuestión teórica, y sobre todo porque, bueno, depende mucho también cómo lo quieras mirar y desde dónde lo quieras mirar. Porque, por ejemplo, hay estudios y aquí me parece que esas vertientes son sociológicas, ¿no? Incluso con esas perspectivas de la Escuela de Chicago y todo el tema, ¿no? Pero desde México y Latinoamérica hay referentes. De hecho, la antropología, digo, no es porque somos antropólogos, pero hay todo un estudio desde Oscar Lewis de la cultura de la pobreza, ¿no?
cómo se fueron conformando las colonias en Tepito, y en efecto, creo que ese objetivo 3 que tienes ahí, sí nos habla del contexto sociocultural. Entonces, yo lo que te recomendaría es que, bueno, sí hagas una revisión, le pienses un poquito, ¿no? Me parece que sería muy aventurado y además muy cuestionado esa situación, esa relación que tienes entre pobreza y clase social, ¿no? Culturas populares, diversidad cultural, o sea, hay muchas trampas que de repente uno pudiera caer, ¿no? Porque ahí la pregunta sería, bueno, ¿y quién es pobre? ¿No? De acuerdo a quién es, ¿no? Y entonces ahí, desde el punto de vista del INEGI, la sociología, ahí tenías toda una dificultad para definir quiénes son pobres, ¿no? Y de hecho hay todo en México, justo lo dijo la doctora, hay toda una, una línea, muchos que han hecho que alguna vez trabajé esos temas, mapear, digamos, entre comillas, la pobreza, ¿no? A través de los indicadores, o sea, si tú lo ves de esa perspectiva cuantitativa, pues a lo mejor dices, bueno, el que es pobre es el que está por debajo de la línea, ahora sí, del índice, ¿no? De marginación o de la canasta básica, o sea, ahí tú tienes que definir, ¿no? En cambio, si lo ves desde el punto de vista más cualitativo, antropológico, más que sociológico, antropológico, pues obviamente cambian las miradas, ¿no? Ahí tendríamos que indagar en la percepción de la gente que vive en la colonia, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de pobreza, ¿no? Y me parece ver hasta dónde la pobreza, bueno, crea ciertas condiciones, pero esa es otra situación diferente, ¿no? Creará o no situaciones, ¿no? Y no sabemos, o sea, eso uno en automático dice, no, pues sí, pero yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Y eso es lo que toca demostrar. Ahora, si lo vas a analizar de las perspectivas de coloniales, es otro boleto. Fíjate, ahí es otro boleto totalmente diferente. Entonces, si te das cuenta, tienes como que yo diría, tres modelos metodológicos por el cual tienes que escoger tú, ¿no? Que yo, por mi formación, yo desecharía el modelo cuantitativo, perdón, porque bueno, solamente con indicadores, una perspectiva muy desde arriba, o sea, solamente analizas datos, ¿no? Y eso sí da, sí puede hacerlo, sí, pero creo que te sesgaría mucho de la situación, ¿no? Si lo haces desde el punto de vista cuantitativo de la antropología, de la etnografía, de los actores, pues posiblemente sí puedas tener la visión y la mirada, ¿no? Pero si lo haces del enfoque de colonial, híjole, ahí rompes totalmente con los temas, ¿no? Porque lo de colonial es sumarte a una propuesta comunitaria, incluso de cómo al interior de las colonias, cómo viven, pero también cómo enfrentan, cómo se confrontan con esas violencias. Y fíjate, te cambia totalmente el esquema, ¿no? Y entonces ahí, cuando hablamos ya de violencias, más que de pobreza, entonces estamos ahí averiguando cómo estas violencias estructurales están golpeando a las familias, ¿no? Y cómo en esa situación sí se crean condiciones a lo mejor no propias o que a veces se obligan por temas de que están fuera, digamos, lo voy a decir así, fuera de un sistema en la cual a veces la gente no está dentro, pero no porque no quiera, sino el propio modelo lo margina, ¿ves? Entonces yo creo que ahí sí valdría la pena que tú revisaras, bueno, primero piénsalo bien, desde dónde lo quieres trabajar, revisa tus autores y bueno, yo creo que la palanca y de acuerdo con la doctora, puede ser ese objetivo 3 que de repente lo puedes problematizar, ¿no? Yo creo que ese sería el tema y bueno, pues yo creo que por el tiempo estamos muy bien, ahora sí, y bueno, pues Gabriel, pues muchas gracias por tu participación, esperemos que los comentarios que te acabamos de decir sean de utilidad para ti, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. Agradecemos, bueno, la presentación y enseguida vamos con el trabajo, gobernanza territorial y legitimidad de las decisiones públicas en proyecto de movilidad, el caso de la línea 6 del cablebús en Villa Milpa Alta. ¿Sí? ¿Lo dije bien?
Bueno, adelante, por favor. Adelante, Jorge. ¿Ahí me escuchan? Sí, te vemos muy, bueno, se ve tu presentación y te escuchamos. Adelante, Excelente. por favor, Jorge. A manera de introducción, existen muchos trabajos ya previamente que han abordado temas sobre la construcción e implementación de sistemas de cablebús. Encontré muchos trabajos muy interesantes, por ejemplo, el caso del cablebús que viene de Cautepec a Ciudad de México, donde ellos analizan la movilidad y el desplazamiento que ha tenido la población, pues a diferencia de las altas rentas en la Ciudad de México. Otros trabajos, por ejemplo, el del corredor que está sobre Chapultepec, donde ahí analizaron el impacto que tuvo de manera ambiental, otra perspectiva. Hay otro caso, por ejemplo, donde analizan la pobreza estructural, que es el caso del que corre de Santa Marta, Catitla, a Constitución de 1917. Entonces, al estar investigando todas estas líneas de trabajo ya previamente, noté que en el caso de Villamilpalta es muy particular. ¿Por qué? Porque aquí la construcción del cablebús no es en torno sino a la infraestructura, ni a datos, ni a nada, sino a cómo se va a construir esta problemática a través de la construcción de acuerdos de los pobladores originarios. No, Milpalta tiene cierta característica a nivel Ciudad de México, donde ellos tienen formas de costumbre originarias, tradicionales, y se rigen por una asamblea general de comuneros. Aquí el régimen de propiedad es comunal. Las decisiones que se toman sobre su territorio forzosamente tienen que pasar por una asamblea general de comuneros, que son los que toman las decisiones. Entonces, por eso mi trabajo va enfocado a eso. ¿Qué no voy a analizar? Datos. No voy a analizar frecuencias de traslado, porque eso es muy evidente. No voy a analizar los costos ni el impacto ambiental que va a tener, porque también eso ya está dentro del proyecto ejecutivo de línea 6. Lo que vamos a hacer y lo que construir junto a los sinodales es, y por eso se llama así mi trabajo, ¿cuál es la construcción de la edición pública en territorios comunales? Y mi estudio de caso es la propuesta de expansión de la línea 6 del cablebús en Villa Milpalta. Para eso, permítanme, no cambia la diapositiva. ¿Ahí ya cambió? ¿Sí cambió ya la diapositiva? Sí, ¿No? No. Ok. No, sí, perdón, sí, ya cambió. ¿Cuál es mi contexto del problema? Es muy evidente que Milpalta atraviesa sobre una crisis de movilidad. Eso, yo trabajo allá en Milpalta. Los traslados reales efectivamente son de 3 horas para poder viajar de Milpalta a Tasqueña, ¿no? Y viceversa en la noche, peor, porque todos venimos a contraflujo y subir hasta Milpalta es muy complicado. Allá existen alternativas de transporte que ya son precarias y escasas, ¿no? Rutas de transporte concesionado, apenas metieron de transporte público de pasajeros, el famoso RTP, o transporte de montaña, el cual es muy eficiente, pero no cubre con esta crisis de movilidad. Milpalta también tiene un contexto de lucha histórica. Ellos ya han frenado a través de decisiones comunales megaproyectos de movilidad. En el año, cuando gobernaba Peña Nieto, había un proyecto que era el Arco Sur. Iba a atravesar 3 estados, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Sin embargo, como ahorita está pasando actualmente, no tuvieron la precaución de consultar a estos pueblos originarios. Y el proyecto, a través de una lucha, se echó totalmente para atrás. Entonces, aquí en Milpalta, no solamente el problema es la movilidad, no, se trata de un pueblo originario con un régimen de propiedad comunal, con instituciones propias como la Asamblea General de Comuneros, que históricamente es la que rige aquí en Milpalta. Entonces, esta combinación entre la política pública de movilidad y el territorio comunal dio origen a esta problemática que va a estar orientando mi investigación. Ahora, ¿cuál es mi problema de investigación? Yo tuve la fortuna de ir, ahorita llevo 3 asambleas comunales. Aquí en Milpalta, además de la problemática que es de que no se les tomó en cuenta adecuadamente, ellos mismos se autodeterminan por grupos de comuneros. Actualmente, ellos mismos mencionan que existen 19 grupos de representación comunal, pero solamente uno está acreditado legítimamente por las autoridades de la Ciudad de México, y esto está en el Registro Agrario Nacional.
y este registro ya data de 1982. Es el único consejo comunal que la autoridad reconoce. Sin embargo, sus propias formas de organización allá en Milpalta están legitimados, ¿no? Unos son de un grupo de la alcaldía, otros son de un grupo de un diputado, otros son meramente de la comunidad, y hay un grupo que me llamó la atención, que es un grupo de comuneras, que apenas empiezan a organizar y que también ya tienen mucha participación en la toma de decisiones. Entonces, todos estos actores también me dieron pauta para que yo también empezara a identificar que en la asamblea es donde se rigen la toma de decisiones. He revisado algunos acuerdos que se han tomado porque ellos son muy cautelosos con sus acuerdos, ¿no? Yo ya tengo la oportunidad de poder ir me invitan a unas asambleas de un grupo de comuneros y de vez en cuando no me dejan tomarle fotografías, ¿no? Pero sí me dejan analizar los acuerdos que han tenido. Entonces yo por eso, junto con los sinodales, decidimos que entonces no me iba a enfocar ni en la movilidad, ni en la infraestructura, sino que íbamos a tratar el problema de cómo vamos a construir esta decisión pública y cuáles son las formas verdaderamente que la comunidad va a tener para poder tomar su decisión de su territorio. Recordemos que el territorio es de ellos, ¿no? Y nosotros solamente, bueno, en el caso de la autoridad, solamente está para respetar estos acuerdos. Entonces, esta es la pregunta que va a guiar mi investigación. ¿Cómo se construyó la decisión pública relacionada con la propuesta de expansión de la línea 6 de cablebús en Villa Milpalta? ¿Y de qué manera la consulta y la participación comunitaria influyeron en la percepción de legitimidad? Debemos también tener en cuenta que existe un tratado internacional, que es el convenio 169 de la OIT. Ahí está muy claro que debe de haber una consulta con 3 características pues muy delimitadas, ¿no? Previa, informada y... ahorita se me fue la otra característica. Pero son acuerdos que se deben de respetar en estas comunidades originarias o comunidades indígenas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí y dónde está el punto de quiebre? En estas asambleas que he podido ir a observar, porque sí me han dado la participación, no alegan si sí es bueno o no. Ellos están conscientes que la movilidad sí es una problemática real, pero ellos también alegan que en este caso el gobierno de la Ciudad de México no hizo las adecuaciones necesarias para que toda la población tuviera y se enterara de qué viene el proyecto. Solamente, a comparación de ellos, simularon una encuesta por ciertas representaciones de comuneros y ya, ¿no? Todos están a favor de este megaproyecto. Entonces, ellos buscan que en verdad esta consulta se abra a todos los sectores de la población, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También, históricamente Milpalta tiene unas votaciones, cuando son épocas de votaciones, ellos trabajan mucho, trabajan sábados y domingos. Entonces, cuando son las votaciones, sus flujos de votación son muy bajas. Se necesitan adecuar mecanismos verdaderamente de participación ciudadana para que sean en horarios donde estén las personas con consultas reales y dirigidas a toda la población, ¿no? Incluso hasta la población infantil, porque hay muchos espacios que ellos usan para recreación de población infantil. De ahí vamos a partir hacia mi objetivo, que es lo que también guía esta investigación. Una vez que ya tuve mi pregunta de investigación, para responder esta pregunta se formuló un objetivo general orientado a analizar el proceso de construcción de la decisión pública y comprender cómo la consulta y la participación comunitaria influyen en la percepción de legitimidad del proyecto. Y aquí es como investigué mis categorías de análisis. Primero, la construcción de la decisión pública. Después, la gobernanza en territorio, la consulta previa, la participación comunitaria y cuál es la percepción comunitaria que da origen a esta legitimidad. Estas categorías son las que van a guiar mi investigación. Aquí las puedo ampliar o las puedo disminuir, pero considero que son las que van a ayudar para poder seguir avanzando en esta investigación. Mi diseño metodológico. Ahora, mi investigación se desarrolla desde el paradigma interpretativo y cualitativo, ¿no? Mencioné que yo no voy a medir las frecuencias de traslado, no voy a medir el volumen de gente que va a ser beneficiaria, sino que yo voy a utilizar
el fenómeno en su contexto sexual, es en su contexto real, donde se origina la toma de decisiones. Entonces, para esto voy a utilizar la observación participante. Hasta ahorita les digo, he ido a 3 asambleas, se realizan por lo menos cada semana, a veces abarcan temas del cablebús, a veces otros temas inherentes a la comunidad. Se realiza un análisis documental de fuentes oficiales, he revisado el periódico, casi todas las noticias están en periodistas independientes, ¿no? Ahí se dan los acuerdos. Si hemos notado, actualmente no hay muchas noticias de cuanto a este problema, ¿no? Ya empezó apenas ayer, creo que acaban de anunciar la construcción aquí en Tláhuac, pero nadie habla de Milpalta, porque ahí es donde está el conflicto, ¿no? Probablemente es más, tal vez ni siquiera alcance a llegar hasta Milpalta, ¿no? Y llegue nada más hasta Tecomil, que sigue siendo de la alcaldía de Tláhuac, ¿no? Vamos a ir viendo cómo avanza este diálogo entre autoridades y la comunidad. Unos hallazgos también importantes que me ha permitido toda esta investigación es el siguiente, ¿no? Este es el hallazgo 1, ¿no? Que mostró que mientras que la perspectiva institucional predominan argumentos relacionados con la infraestructura, la conectividad y la eficiencia del proyecto, es lo que defiende el Estado, desde la comunidad aparecieron temas distintos. Se debe de respetar el territorio, se debe de realizar una consulta previa, libre e informada, que son las 3 características, ahora sí ya recordé, que son del OIT, y que siempre la Asamblea General de Comuneros es la que va a legitimar toda esta toma de decisiones. Entonces, con todo esto, permitimos concluir que el conflicto no se puede entender únicamente desde una dimensión técnica o de modernidad, sino que se debe ver desde la perspectiva política y comunitaria que rige la forma de organización aquí en Milpalta. Otro resultado es que también se identificó que la Asamblea General de Comuneros continúa siendo reconocida como el principal espacio legítimo para discutir asuntos relacionados con el territorio. Durante el trabajo de campo observé que las intervenciones siempre insisten en la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización y construir acuerdos mediante procesos de consulta adecuados. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Ellos quieren procesos de consulta adecuados. Ya después nosotros como investigadores o como autoridad tendríamos que ver qué tipo de consulta implementamos, ¿no? A lo mejor una consulta los domingos, ¿no? Extraordinaria, un lunes, los martes, primero investigamos a la población femenina, masculina. Tendríamos que ver de qué manera hacemos que toda esta población tenga voz y voto en las decisiones, que es lo que ellos alegan. Entonces, en este sentido, la Asamblea no aparece únicamente como un órgano de organización, sino como un espacio donde se ejerce la gobernanza territorial y se construye la legitimidad de toda decisión pública. Si no hay legitimidad, aunque sea un buen proyecto con una buena iniciativa, la comunidad no lo va a poder aceptar. Otro resultado también que hemos tenido con con este diálogo a los comuneros, con las visitas a territorio, con las visitas a las asambleas comunales, es que podemos comprender que la legitimidad de una política pública no depende únicamente de los beneficios que pueda generar, que en este caso, pues el proyecto de movilidad va a tener muchos beneficios, ¿no? Incluso a 3 alcaldías va a unir, Xochimilco une, Tláhuac une y alcanza a tocar un poquito del Estado de México, sino que la evidencia también nos muestra que la comunidad valora la existencia de mecanismos efectivos de consulta, participación y representación. Ellos no quieren, uno, que sus diputados, que sus representantes populares se tornen a los intereses del gobierno de la Ciudad de México. Quieren que en verdad tengan voz y voto y sean sus verdaderos representantes y que lleven estas demandas, en este caso, al gobierno de la Ciudad de México, o quien lo está implementando es la CEPI, ¿no? Por ello, la legitimidad no se construye únicamente mediante los resultados de una obra pública, sino mediante la forma en que se toman las decisiones y se va a incorporar a la comunidad en este proceso. Entonces, con todo esto, podemos dar respuesta a la pregunta que planteé anteriormente, ¿no? Con base en la evidencia obtenida, fue posible responder nuestra pregunta de investigación.
La decisión pública no se construye únicamente de las instituciones gubernamentales, desde el escritorio, desde una idea, ¿no? Sino que son resultados de interacciones entre autoridades, actores comunitarios, donde siempre la consulta, la participación y el reconocimiento de las formas propias de organización van a influir en la percepción que tiene la comunidad frente al proyecto, que en este caso es de modernidad y de movilidad, ¿no? Entonces, esta investigación, pues, se sustenta en referentes ampliamente reconocidos, como les dije, ¿no? Convenio 169, utilicé a Habermas, a Quijano, a Hernández Sampieri. Entonces, yo traté de que a través de la participación y observación, es como pude llegar a estos hallazgos, ¿no? Estuve investigando proyectos que son similares, estoy yendo mucho tengo mucho diálogo con comuneros. Entonces, solamente así yo conocí un poquito más allá de lo que ellos buscan, porque no lo quieren frenar, simplemente quieren que se respeten las formas de organización y que se haga una consulta que en verdad responda a sus demandas, ¿no? Que todos estén enterados de qué va el proyecto, si hay beneficio, qué tanto impacto va a tener, pero eso ya ahí me saldrá otra vez el tema de investigación, qué tanto impacto ambiental va a tener. Y pues bueno, hasta aquí es lo que llevo de trabajo. Actualmente nada más he podido, formalmente con los permisos de datos personales, tengo 3 entrevistas a masculinos y 3 entrevistas a femeninos, ¿no? Yo considero que a lo mejor para darle un poquito, todavía más de rigor metodológico, ampliarla a 10 y 10, ¿no? Para poder así cruzar cuál es la perspectiva que tiene cada uno y poder llegar a que efectivamente el problema no es que si va o no va el cablebús, sino que la población quiere en conocer cómo se va a llevar a cabo esta consulta, que es lo que he descubierto con todas estas observación participante que he tenido. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero. Le cedemos la palabra a la doctora María Elena. Creo que es un tema muy interesante. Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias y gracias por tu presentación, Jorge. Me parece que tienes un tema delimitado y que el hecho de que tengas un tema delimitado te ayuda a que puedas tener una claridad sobre el foco bajo el cual y el lente bajo el cual quieres abordar el problema. Y que en este sentido, un acierto es esa delimitación y el otro acierto es que ya tengas esta propuesta metodológica diseñada, que sepas que lo que quieres es justamente un análisis cualitativo y que de cierta manera tengas ubicado cuáles son esos aspectos de lo cualitativo a lo que quieres enfrentarte. Y me parece que vas por buen camino en el sentido de que esa delimitación ya va tomando, se va viendo redonda y que justamente te permite avanzar y te permite ir como avanzando, ¿no? Bueno, acá un comentario que tenía, que bueno, tú aclaraste ahorita con tu presentación, era justamente si estábamos hablando de un pueblo originario. Porque a mí no me parece que esta información sea irrelevante. Por el contrario, me parece que es un tema central. Y bueno, al menos en tu resumen no aparecía, supongo que en tu proyecto de investigación, en tu anteprotocolo, pues sí está ahí colocado. Me parece que es sumamente relevante el tema de que sea un pueblo originario, porque hablar desde un pueblo originario y hablar de gobernanza territorial te ubica a ti en posibilidad de diálogo con otras líneas de investigación que han trabajado temas de consulta en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, el tema, bueno, el área de la antropología jurídica es una línea de investigación que tiene muchísima trayectoria trabajando el tema de la consulta previa, libre e informada en otros contextos que son pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y que justamente han revisado cómo se moviliza sobre todo este mecanismo que es el convenio 169 de la OIT. Me parece que el hecho de colocar de nueva cuenta en el centro el hecho de que se trate de un pueblo originario te va a ti permitir dialogar con esa bibliografía, porque además esa bibliografía te va a dar otro lenguaje, te va a dar otros conceptos que pueden ser potenciales a tu proyecto que ya tienes diseñado. Por ejemplo, hay una idea dentro de la antropología jurídica que es la de que los actores ponen la ley en movimiento. Y esto de que los actores ponen la ley en movimiento habla de que justamente
son actores que toman decisiones, que son muy conscientes y que pueden maniobrar entre diversas aristas, sea la pública, la privada y distintos escalones de los marcos normativos para buscar una estrategia y construir lo que tú dices, la toma de decisión. Y aquí justamente es cómo se puede manipular el convenio 169 cuando requiero, cuando tengo un objetivo muy claro, que en este caso es salvaguardar mis intereses como pueblo. Es decir, como pueblo, yo tengo otro lenguaje, un lenguaje mucho más coloquial, que es salvaguardar mis tierras, que es mi tranquilidad, que es tal cosa. Pero entrar en esta dinámica actual, que además es la dinámica de la revolución de los pueblos originarios del siglo XXI, es adaptarnos al lenguaje jurídico y empezar a movilizar. Y entonces justamente nos empezamos a mover con otros conceptos. Y la forma en cómo se hace esa transición de lo coloquial a lo jurídico, cuando se judicializan los conceptos, es una línea que se ha trabajado muchísimo en la antropología jurídica, que creo que puede ser útil para ti, porque creo que hay un paralelismo con tu tema de investigación y que además es muy importante porque tú estás en un contexto en el que la antropología jurídica no se mete mucho, que es estos contextos más urbanizados, más metropolitanos, que le dan un área compleja e interesante para abordar por ahí. ¿Sí? Ahora, respecto al tema de la legitimidad, justamente en la antropología jurídica hay toda una línea de estudios sobre el contraste entre legalidad y legitimidad, ¿sí? Que además es muy interesante porque es como la legalidad se construye desde afuera y la legitimidad se construye desde adentro. Claro, cuando lo abordamos complejizamos que las fronteras no son tan fáciles de ubicar, pero que de entrada nos permite como discutirlo, nos da conceptos y nos da tal. Y esto te lo comento porque justamente me parece a mí muy sugerente esto de analizar la toma, de cómo se construye la toma de decisión para entender justamente el proceso de legitimidad, pero creo que ahí tienes un reto, es un desafío, pero es un desafío académico interesante, porque ¿cómo vas a abordar la legitimidad? Es decir, ¿cómo se puede medir? Lo estoy entrecomillando, ¿no? ¿Cómo se puede medir esa legitimidad? ¿Ante quiénes y para quiénes? Porque además cuando tú te adentras en ese universo, vas a descubrir que ese pueblo, esa asamblea que se ve como algo unido desde afuera, desde adentro va a tener múltiples voces y que a veces hay voces que no están de acuerdo con lo que la asamblea concluye. Entonces, eso también es legitimidad para ellos, es legítimo también para quienes no están de acuerdo, o hay ciertas voces al interior que también tienen más poder para legitimar ciertas decisiones, ¿no? Y creo que estos retos animan porque en realidad es justamente donde te vas a adentrar, a ver todos esos detalles y hacer algo mucho más complejo y mucho más interesante para dialogar, ¿no? Entonces, bueno, igual lo dejo por aquí porque creo que ya me estoy yendo con el tiempo, pero pues nada, decirte que vas por buen camino y pues si te sirve de algo esta miradita hacia esos trabajos que ya se han hecho dentro de la antropología jurídica, creo que tienen conceptos interesantes que te pueden ayudar. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctora María Elena. Como siempre, tus comentarios muy atinados. Pues mira, yo no me desenvuelvo mucho en el área de la antropología jurídica y yo creo que los comentarios que te hizo la doctora son muy pertinentes, ¿no? Sin embargo, mi sugerencia va más en un sentido metodológico. Me parece que, o sea, está muy bien claro el problema. Me parece que has dado en el clavo cuando dices, bueno, me interesa más ver todo ese proceso de construcción social político que se da en el territorio y cómo es importante finalmente cómo se confronta, ¿no? Con el gobierno de la Ciudad de México y sobre todo aquí de lo que se habla, y ya tú lo acabas de mencionar, ¿no? En la voz de los actores, pues lo que les interesa es darle legitimidad a la comunidad, a los entes locales, ¿no? Políticos reconocidos, autoridades locales. Creo que ese es un poco el tema que tú nos dices, ¿no? Mira, yo te sugeriría, bueno, estaba pensando ahora que te
Oye, voy a apagar mi cámara porque me está fallando un poco el internet. Me pausé. Bueno, te decía, yo creo que lo que te dijo la doctora está bien. Yo estaba pensando ahora que lo estaba escuchando a los dos, no sé qué tanto te pueda hacer una cartografía de redactores. Una cartografía de redactores, porque me parece que a eso te va a ayudar muchísimo en esa red de actores que te permite a ti identificar a los personajes principales, ¿no? Identificarlos y sobre todo me parece que ahí tendría sí o sí tener ese encuentro de entrevistas, ¿no? Tener esas narrativas. No, bueno, yo pensaría en los actores principales, pero también en gente de la comunidad, ¿no? O sea, también, ¿qué piensa el ciudadano, la gente local, ¿no? Y entonces ahí, mira, híjole, yo creo que te quedarías a ese nivel de hacer el esfuerzo de tener una cartografía de actores. Lo que pasa es que, mira, voy a hablar, a lo mejor me voy a salir un poco en el sentido cualitativo y me voy a ir al tema cuantitativo, que yo sé que a lo mejor no sé, quizás muchos colegas, como son antropólogos, yo soy antropólogo, pero de repente dicen, como el antropólogo también mira cuestiones cuantitativas, ¿no? Y sobre todo porque hay un programa, un software, que lo analizan para hacer redes, justamente redes, ¿no? Entonces, y que es el Gephi, Gephi y ENA. O sea, y ahí está padre porque ahí de una manera gráfica tú vas a ver cómo se mueven los actores y los discursos y para dónde va, ahora sí, para dónde va el discurso, ¿no? Hacia dónde van los intereses, no solamente diría yo de la persona, sino de las colectividades. Entonces, imagínate mapear eso. Imagínate cómo puedes mapear a los grupos con sus discursos y hacia dónde van. Digo, imagínate, ¿no? ¿Es factible? Sí, sí es factible. Pero ahí sí necesitas, por eso te digo, es un poco más de análisis cuanti, pero ahí lo que puedes hacer o sea, es cuanti en el sentido de cómo se construye, ¿no? Porque es una matriz. Pero en el sentido cualitativo, pues o sea, el corazón de ese programa son las narrativas. O sea, no estamos peleando los enfoques, ¿no? Sino más bien apoyando a partir de que tú recuperas todas las narrativas, incluso hasta las puedes meter ahí en Atlas T, digo, un poco para no sé cuándo es el tiempo, ¿verdad? Y entonces tener claridad en las narrativas y todo eso mapearlo. O sea, mapear las narrativas con los actores, pero imagínate, ¿no? Ahora te lo vuelvo a repetir, imagínate un mapa en donde podamos ver estos actores, ver los discursos y un análisis que el propio programa te va diciendo, pues ahora sí, por dónde se cargan los discursos, la toma de decisiones, o sea, que yo creo que ese es lo rico de tu trabajo, ¿no? Y de todo lo que dijo la doctora, bueno, pues sí, darle ya en el análisis teórico, todo lo que te comentó respecto a estas cuestiones que se han construido y trabajado desde la antropología jurídica, ¿no? Que yo creo que ahí tienes mucho, mucho, mucho que decir. No sé si de repente, y nada más como último comentario, no sé si de repente también considerar los marcos legales, porque yo estaba pensando, no solo en la OIT, sino también en esta nueva adecuación de la constitución política, bueno, no solo la nacional, porque fíjate, ahí hay que prestar foco, porque recientemente sacaron un tema, perdón, te decía, sí es importante hacer un análisis de la segunda artículo de la Constitución, porque recientemente se hizo algunas adecuaciones en el segundo artículo que habla sobre el reconocimiento de la diversidad. Entonces, no sé qué tanto tenga o afecte, digamos, sobre todo en el sentido organizativo y de la toma de decisiones. No sé, hay que revisarlo, ¿no? Ese artículo segundo. Y también los artículos de la Ciudad de México, ¿no? La que corresponde al reconocimiento de las comunidades y barrios tradicionales de la Ciudad de México.
Me parece que eso también entra como parte de tu contexto de análisis en el sentido, ahora sí, normativo, ¿no? Eso sería cuanto, Jorge, y muchas felicidades por tu trabajo. La verdad tienes un trabajo muy interesante y bueno, ojalá podamos ver algún artículo tuyo que valdría mucho la pena ya poderlo trabajar, ¿no? Yo creo que lo tienes muy, muy claro. Bueno, seguimos. Muchas gracias. Sí, seguimos entonces. Bueno, te agradecemos la presentación de tuya y bueno, seguimos entonces con el último trabajo de Francelia Reza Rosas, que también tiene una propuesta interesante: evaluación del programa de chatarrización de microbuses en la Ciudad de México durante el periodo 2019-2024, caso específico, ruta 14 del transporte concesionado del ramal que corre de Canal de Chalco, Metro Santa Marta, Alcaldía Iztapalapa. Adelante, por favor, compañera. Buenas tardes, ahí ya se ve la presentación. Sí, sí, pero a ver si nada más puedes cerrar ándale, sí, ándale. Muchas gracias, sí, exacto. Ok. Adelante, por favor. Como ya bien lo anunció el doctor, es un título largo, pero es importante acotar. Me han comentado mis asesores que siempre hay que delimitar tiempo, espacio. Entonces aquí nos arrancamos con la evaluación de mi política pública. En realidad se trata de una evaluación del diseño de esta política pública aquí en la Alcaldía Iztapalapa. Voy a comentarles algunos datos, no los puse en mi presentación para no hacer un estudio descriptivo, sino más bien de análisis, pero sí me parece importante comentar que la realidad dista mucho de la información que tenemos en páginas oficiales. Y el primer referente que tengo es que cuando hay eventos en el Zócalo o en las alcaldías de la Alcaldía Iztapalapa se mueven aproximadamente 250 microbuses, de los cuales llevan gente al Zócalo capitalino a estos eventos que se hacen de presidencia, y a cada microbús se les paga dependiendo la distancia y el tiempo. Pueden ser de 1,800 pesos a 3,000 pesos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Todo lo que ocurre en un microbús es todo un mundo, ya que 48% de la población que usa un transporte público se mueve a través de estos medios, que son los microbuses, y desafortunadamente también tenemos ahí datos de violencia sexual o de abuso, ya que hay reportes de cada 10 mujeres que usan este transporte. Desafortunadamente, 5 de ellas han manifestado sentirse inseguras o haber sufrido un tipo de acoso o de abuso sexual durante este transporte. Asimismo, las estadísticas en inseguridad también no andan nada bien. Del 100% de los reportes que se registran de robo a usuarios de transporte público se da en los microbuses. Las estadísticas nos dicen que un 30% de los robos se dan en estos microbuses. Entonces es todo un mundo de información y de sucesos que se viven al día o que vivimos los usuarios día a día usando este transporte público. Bueno, eso fue a manera de introducción. Como diagnóstico, vemos cuál es la situación de la Ruta 14. Nuestro contexto es que en Iztapalapa se concentra la mayor densidad poblacional de la Ciudad de México y esta ruta funciona como una arteria alimentadora indispensable hacia el oriente de la capital. El mayor número de destinos de Iztapalapa van para la Alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo. Antes de esta política, hasta el 2019, el servicio se prestaba con microbuses de los años 90, con más de 2 décadas de vida útil vencida. La metodología que se va a utilizar es una combinación del análisis documental y la observación directa en las terminales y entrevistas a operadores y usuarios del ramal. Esto lo tengo en proceso, justamente ya lo comentaba la moderadora. Efectivamente, aquí no hay información. La verdad es que yo estoy batallando mucho porque
la información de cuántos microbuses existen registrados en CEMOVI. Me dicen que hay 224 unidades, pero, por ejemplo, los líderes me dicen que ellos tienen la capacidad de mover hasta 250 unidades en un día cuando hay un evento. Entonces, aquí vemos que las unidades no están registradas en CEMOVI, no hay una placa que cuente con las unidades, que cuente una unidad. Ustedes van a ver en mis fotografías de los microbuses que circulan por la alcaldía de Iztapalapa que no cuentan ni siquiera con placa. Entonces, estas unidades tienen ya un promedio de uso de 28.4 años, el 74% de ellas emiten contaminantes visibles y el 3.2 fallas mecánicas por unidad a la semana. Esto es con datos sustentados periodísticamente, y la organización que tenemos es que el 91% opera bajo el esquema hombre-camión, que fomenta la llamada guerra por el pasaje y las carreritas. Esto lo vivimos día a día. ¿Cuál es el problema público de fondo? El problema es que el diseño institucional de la política de chatarrización limita la inclusión de los concesionarios tradicionales y no logra erradicar la inseguridad, la contaminación y la baja eficiencia de transporte en Iztapalapa. El programa de chatarrización en este periodo de tiempo daba un bono de 120,000 pesos entregados como apoyo, los cuales resultaron insuficientes frente al encarecimiento de las unidades nuevas con tecnología Euro 6 o eléctrica entre 2021 y 2024. Actualmente una unidad cuesta aproximadamente 1.9 millones de pesos. Entonces, está muy caro. Estos 120,000 pesos obviamente no alcanzan para el enganche mínimo. Aquí vemos una fotografía tomada en el mes de mayo y vemos las condiciones visibles estéticamente, las malas condiciones, y ya no les comento pues cómo se encuentran al interior. La delimitación del estudio es el periodo 2019-2024, es un caso específico de transporte público concesionado. Se le llama así de baja capacidad, aunque pues ya les comenté que el 48% de los traslados se da en este tipo de transporte. ¿Por qué es importante estudiar este problema? Porque en el oriente de la Ciudad de México enfrentamos una severa brecha de justicia social. Un mal diseño empuja el transporte hacia la informalidad. Como bien les comento, todas estas unidades, yo creo que de cada 10 unidades, una tiene placa y las 9 restantes no. Y esto ha sido por la observación que he realizado en varias ocasiones, en varios días, y es la constante del parque vehicular. Marco teórico y antecedentes. El enfoque del estudio: en esta evaluación ubicamos la etapa, así lo estoy realizando, la evaluación de diseño del ciclo de las políticas públicas propuesto por Jones y perfeccionado por De León. La metodología de análisis: se retoma el replanteamiento de Aguilar Villanueva de 2006, que revisa la coherencia interna, la claridad de las reglas y el tema de la suficiencia presupuestal de un programa, el cual es una gran limitante del por qué no se ha dado el 100% de la renovación del parque vehicular. Experiencias comparadas: hay varios casos interesantes. Uno de ellos es muy conocido, que es el de la empresa Transmilenio en Bogotá. Esta es una empresa que se dio en coordinación del sector privado con el sector público, y es una empresa que pasó, como en el caso de Iztapalapa, de tener hombre camión a una empresa con choferes totalmente empleados de manera formal, con seguro, e incluso la novedad de esto es que el mayor número de las operadoras son mujeres. El 70% del personal que tiene esta empresa son mujeres. Entonces sí vale la pena revisar el caso, tomarlo como antecedente y ver cómo podríamos hacerle para ir como tomando el camino de Bogotá. También tenemos un caso similar en Chile, y el muy concreto es el caso del Metrobús de la Ciudad de México, que se dio en años pasados, hace 2 años aproximadamente, aquí en la alcaldía Iztapalapa, del trolebús elevado, del tramo Constitución a Santa Marta, en donde se chatarrizaron aproximadamente 200 unidades de estos microbuses,
y se conformó una empresa con los operadores y bien con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Ahí tenemos que ver cuáles son las ganancias de la empresa. No me voy a meter en ese tema, pero pese a que se ha dado esto en la alcaldía Iztapalapa, seguimos teniendo las unidades viejas operando al día de hoy. Una lección de literatura: cuando el bono de chatarrización se rezaga frente al costo de las tecnologías limpias, la flota obsoleta se mantiene en circulación, y esto lo podemos constatar al día de hoy. Modelo de evaluación. Es un modelo MAED, que es el modelo analítico de evaluación de diseño. Es una herramienta que califica principalmente 5 puntos, que son los institucionales, y van en una escala de 0 a 100, en donde el diagnóstico de la línea base representa un 20%. Esta evaluación la tengo en proceso, no la tengo finalizada, porque me gustaría ampliar el número de mis indicadores, pero lleva un poco de avance. Que también se identificaron las necesidades reales del ramal antes de lanzar el programa. La coherencia de la matriz de indicadores representa el 25%, donde la relación lógica entre el propósito del programa y sus componentes. Sostenibilidad financiera del incentivo, 25%, si el bono cubre un porcentaje razonable del costo de las nuevas unidades. Inclusión social y fiscalización, 15% cada una, si existen programas de capacitación para los choferes, y candados operativos que garanticen la destrucción real de los motores. Aquí tenemos un problema desafortunadamente de corrupción. Se entregan los documentos a la empresa que chatarriza las unidades, pero ¿qué creen? Que días antes los choferes dicen, reporto el robo de la unidad, entrego mi denuncia ante el MP, y ya no entregan la unidad para chatarrizar. Entonces, entiendo un poco la explicación del por qué circulan muchas unidades sin placas. Digo, no quiero ser mal pensada, pero creo que por ahí va el tema. Resultados de la evaluación: calificación global, 62.5 de 100 puntos posibles, un desempeño regular, entrecomillado, con deficiencias estructurales. Diagnóstico de base, 75 sobre 100, un censo de las unidades físicas del ramal. Esta información obviamente dista mucho de la información formal e institucional que hay, con la que realmente se ve en circulación aquí en la alcaldía Iztapalapa. Coherencia de la matriz, 70%, 70 sobre 100, cierta confusión entre los medios utilizados y los fines urbanos buscados. Aquí el problema de recabar la información, como ustedes ya tuvieron a bien comentarlo, es cierto. A mí me ha costado trabajo acercarme a los operadores. No nos dan la información en primera porque temen a que se les pueda mandar a la autoridad para regular las unidades, porque hay muchas unidades, del 100% de las unidades que circulan en Iztapalapa, aproximadamente el 20% funciona con en apego a la normatividad de CEMOVI, y el restante no tiene ningún documento oficial, tanto como de los operadores, como de las unidades, como las condiciones mínimas de seguridad. Entonces aquí por eso es confusa la información. No son datos reales, y si yo comparo lo que obtengo en campo con lo que existe en las instituciones oficiales o a través de transparencia, pues se quedan cortos los datos. Esta es una gran limitante que estoy teniendo, y eso que me he acercado con conocidos que son líderes de las unidades o son vecinos, conocidos, choferes, que me pueden dar un poco de esta información y de contextualizar todas las batallas, por ejemplo, que sufren los choferes, no así los dueños de las concesiones. Ellos son los que ganan en todo esto, porque por citar un ejemplo, dentro de los padrón de beneficiarios que yo tuve a bien revisar, resulta que no hay número de placas, simplemente hay el nombre de la persona, y hay personas que han sido beneficiadas hasta en 5 ocasiones, pero son los concesionarios, no así los choferes que pues conducen unidades piratas.
Sostenibilidad financiera, aquí tenemos el foco rojo, 40/100, que este es el punto más débil, en donde el bono resultó insuficiente frente a la inflación. La inclusión social, 50/100, y fiscalización, 72/100. Poco a poco a los choferes no propietarios, o aunque con buen control administrativo, entrecomillado. Hallazgos del seguimiento en campos, desplazamiento de unidades, lo que les comentaba, los operadores con microbuses en peor estado se movieron a tramos internos del ramal para evitar la supervisión de las autoridades, cuellos de botella administrativos. Se registraron hasta 150 días hábiles entre la entrega del microbús y el pago efectivo del bono, afectando el ingreso diario de las familias. También por eso muchos de ellos se niegan a participar o a ser beneficiarios de estos programas de chatarrización. Resistencia a la electromovilidad. La falta de la infraestructura de recarga eléctrica en Canal de Chalco frenó la adopción de autobuses. Se oye muy bonito tener una unidad sustentable, pero en primer lugar no existe la infraestructura para tener unidades sustentables, no hay patios de encierro, no hay la infraestructura para poder cargar las unidades. Esto requiere una inversión, y quién va a hacer la inversión para adaptar todas estas infraestructura que se requiere para tener unidades sustentables. Entonces esto nos llevaría a otro problema, y además en estos años el tiempo de vida de una unidad sustentable y la carga era por mucho tiempo. Ahorita entiendo que ya son otras cuestiones tecnológicas que se han ido mejorando, pero durante este periodo fue una gran limitante, y por eso hubo mucha resistencia a adquirir unidades sustentables. Un bono que se quedó atrás, el monto se mantuvo fijo en 120,000 pesos, mientras el costo de las unidades nuevas subió un 38% entre estos años del 20 y 22. Conclusiones y recomendaciones. Una hipótesis financiera fallida. El diseño del bono quedó rebasado por las condiciones económicas del periodo, dejando en circulación unidades obsoletas en zonas vulnerables, las cuales existen en este tiempo. Un avance desigual. La política tuvo éxito en las rutas centrales, pero mostró un rezago estructural en la periferia oriente, como la ruta 14. Este éxito lo podemos ver en las delegaciones como Benito Juárez, como la Cuauhtémoc, como Reforma. Ahí ya no circulan estas unidades viejas. Esta es una fotografía que acabo de tomar el mes pasado. Siguen circulando así, y desafortunadamente pues es la única opción. O nos subimos a estos microbuses o no hay manera de movilizarnos para llegar a las escuelas, al trabajo, y sobre todo a atender temas de salud. Recomendaciones principales: actualizar el bono conforme a la inflación, coordinar financiamiento entre gobiernos y sector privado, esto es muy importante, e incluir derechos laborales explícitos para los choferes no propietarios. Ya hubo un avance para los motociclistas, ya hubo un avance para las personas que trabajan en casa, pero para el tema de los choferes nos hemos quedado cortos todavía. Una conclusión de fondo: modernizar el transporte en Iztapalapa no es solo un reto tecnológico, sino es todo un desafío y un reto de equidad social. Hasta ahí terminó mi participación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, compañera. Por favor, doctora, si eres tan amable con tus comentarios. Gracias. Sí, gracias. Y también, bueno, gracias por la presentación. Francelia, la verdad es que las imágenes son bastante ilustrativas del proyecto de investigación, y nos da más idea de justamente hacia dónde se dirige tu proyecto. Y justo encontraba paralelismos con el proyecto de Carlos, y en especial en este punto que también creo que va para ti, de resaltar la importancia del tema del transporte público, ¿no? En su caso la movilidad, en tu caso el transporte público. Y me recordaba una conversación hace mucho tiempo con una persona, una señora pues ya de edad avanzada, que decía ella que lo mínimo que pedía en el transporte era un trato digno, ¿sí? Y pensaba justamente en esta idea de la dignidad, y muchas veces esto que pasa en los camiones cuando van a gran velocidad y que la gente grita ni que trajeras ganado, y que nos habla que no es nada más, no es solo el hecho de moverme de un lugar a otro,
sino cómo también esto es un tema de dignidad, ¿no? Y de cómo esto interpela a las personas en el tema del respeto y la dignidad. Y lo pensaba entonces bueno, que tú tienes un gran acierto y que ese acierto tú lo reconoces, es decir, yo soy de ahí, yo conozco el contexto y desde ahí sé que hay una necesidad que además la veo y que le he visualizado y creo que eso es un gran potencial que tiene tu trabajo y que el reto que tienes es cómo conviertes esas preocupaciones naturales y empíricas en una pregunta de investigación. Por ejemplo, en el caso de las preguntas que tú tienes son muy válidas y nacen desde lo empírico y ese es todo un acierto porque a veces lo vemos desde la teoría y no desde lo empírico, tú vas al revés, tú las viste desde lo que has vivido, desde lo que conoces y ahora cómo eso lo construyes en una pregunta que dialogue justamente con la teoría o cómo lo conviertes en... tienes el interés ahí, tienes el campo y cómo eso lo proyectas en una problemática dentro de una temática de la línea de investigación donde estás, ¿no? Cómo el transporte público nos está hablando sobre qué, sobre las desigualdades, sobre lo que decía yo del trato digno, sobre una cuestión de movilidad. O sea, creo que ahí lo que hace falta todavía para que sea ese proyecto redondo es ese concepto, es justamente eso de lo que nos está hablando el transporte. Tú ya tienes el transporte, tienes el tema de la chatarrización, pero ahora, ¿de qué nos habla en una dimensión un poco más conceptual? ¿Sí? Por otro lado, pensaba yo también en esto, ¿no? Tú dices, bueno, es que es un tema muy relevante porque estamos hablando de la parte más poblada de la Ciudad de México y además ahorita lo que tú ilustras, ¿no? De cómo se mueve una cantidad enorme cuando hay un evento, que además es algo que nos es desconocido, solo lo vemos, pero no lo hemos visto en el sentido en que tú lo has hecho siguiendo esto. Y también es tan importante mover y desplazar a todas estas personas que además el principal motivante de su movilidad tiene que ver con el trabajo. Es tan importante movilizar a la fuerza de trabajo de la ciudad y sin embargo no se le invierte económicamente a la forma en cómo se están trasladando. Y tú te preguntas por qué, o sea, hay una curiosidad legítima de saber por qué si es tan importante no se le invierte. ¿Eh? Entonces yo pensaba en dos cosas. Primero pensaba en que también, o sea, lo importante que es el transporte, no solo para mover gente, sino como forma de empleo. Por más informal que sea, por más precaria que sea, sigue siendo la única alternativa de ingreso para muchísimas personas. Por eso también estas resistencias por entregar la unidad, por eso también la existencia de estos, pues sí, prácticamente unidades pirata, ¿no? Básicamente, porque es una oferta laboral en un contexto precarizado que de cierta manera te exige este tipo de irregularidades, ¿no? Porque sin esta, ¿qué harían esas personas que no están trabajando en esto? Es dejar ir una forma de ingreso, ¿sí? Y eso también podría hablar o podría dar una explicación de por qué es tan difícil de romper. Porque cuando no solventas la parte estructural, económica y de ofertas laborales en ese espacio, se reproducen esta serie de situaciones, ¿no? Y por el otro lado, también pensaba en cuando hacemos preguntas de contraste. Por ejemplo, tú te preguntas por qué aquí no se invierte, pero la pregunta de contraste sería ¿en dónde sí se está invirtiendo? ¿No? ¿En dónde sí se ha invertido en transporte? ¿En dónde sí se ha modernizado las unidades? Y las áreas en donde eso ha pasado son muy contrastantes y también nos habla de hacia dónde va dirigida esa política de movilidad y de transporte. Y eso también a ti te puede dar luces para conectar. Justamente tú tienes esta unidad empírica y cómo conectas eso con algo mayor, tal vez puede ser en ese contraste, en pensar, acá no se está invirtiendo, pero en dónde sí, en dónde no falta transporte, en dónde el transporte sí es moderno, quiénes se mueven en esos que sí son el transporte moderno, en qué zonas de la ciudad ese transporte sí está recibiendo atención, sí está recibiendo inversión, ¿no? Creo que estas preguntas de contraste te pueden ayudar. O sea, tú hablabas de este tema del Transmilenio en Colombia y creo que sería interesante preguntar también en qué zonas de Colombia fue donde entró el Transmilenio.
y por qué justamente no se modernizaría la ruta 14 que tú estás viendo, que es en Iztapalapa, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y a lo mejor eso nos lleva a un montón de estigmas, de enunciados peyorativos sobre la zona, no lo sé, yo estoy imaginando, pero tal vez por ahí puedes encontrar puntos en donde puedas indagar. Y me parece muy interesante el tema que tienes, me parece que tienes muchas líneas que abres, este tema de la dignidad también me parece interesante estos contrastes, pero por cuestiones de tiempo lo voy a dejar aquí. Sí, hola, Franceli. Bueno, igual creo que la doctora ha sido muy clara en señalar algunos de los aspectos interesantes. Yo solamente agregaría, bueno, primero felicitarte por el trabajo. Me parece que, al igual que el compañero anterior, creo que hay un trabajo muy bueno, muy interesante. Quizás las únicas recomendaciones que yo te haría, sumado a lo que ya te ha comentado la doctora María Elena, pues sí, a lo mejor es darle un poco más sentido en la construcción teórica, ¿no? De repente la propuesta que nos enviaste como que sí queda un poco corta, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿cuáles son esos horizontes teóricos que nos permiten analizar, ¿no? Y entonces ahí, pues sí tienes pues ahora sí, varias formas de poder darle una mirada y una lectura a todo este fenómeno, ¿no? Entonces, puede ser desde un análisis sociológico, antropológico, es más, hasta si tú lo quieres abordar desde la sustentabilidad, porque hasta desde ahí se puede mirar, ¿no? Desde los impactos que ha tenido, digamos, el transporte como una situación también de justicia social, porque a veces se nos olvida que la justicia va en muchos rumbos, ¿no? Y yo creo que el tema del transporte es necesario porque imagínate, y esto hay estudios, tú lo sabes muy bien, ¿no? O sea, la gente que vive principalmente del oriente de la ciudad, pero también de la que vive, digamos, acá por Ecatepec, toda esa región, o sea, ¿cuántas horas no le invierten al transporte público, ¿no? Pero deja de eso, el tiempo que le inviertan, sino las condiciones en las que están, y encima de invertir el tiempo, o le sumas a las condiciones que indudablemente pues hacen un deterioro en la calidad de vida, pues ahora sí, de los habitantes, ¿no? De estas regiones. Por eso decía, tú lo puedes mirar desde diferentes dimensiones, ¿no? Desde una dimensión territorial, me parece que también es interesante porque ahí no solamente estás analizando la cuestión del transporte, sino también estás analizando el territorio, o sea, un poco esta idea de por qué siempre hay un proceso de marginación, digamos, o de no tomar en cuenta desde la centralidad hacia ciertas regiones, ¿no? ¿Por qué favorecemos a otras y otras no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y entonces el transporte es solamente, digamos, una punta de un iceberg en la que indudablemente es un problema, ¿no? Y es un problema sistémico, diría yo, y que no solamente es de Iztapalapa, sino yo creo que lo tuyo es una muestra muy significativa de lo que pasa en otras rutas, ¿no? Y es más, yo le agregaría también con las rutas que también vienen del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? Que ese es otro tema que yo creo que son de las principales o de las cuestiones más fuertes que en los últimos años, creo yo, los gobiernos deberían de tomar en cuenta, y muy en serio, ¿no? Yo creo que se ha hecho muy poco al respecto. Bueno, con estos comentarios yo quisiera concluir, esperemos de que hayan sido de utilidad, y bueno, vamos a cerrar el evento con lo siguiente. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacional como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas noches a todos y todas, y cancelamos la grabación, y que pasen una excelente tarde.